Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Amén? Amén. Wow. Otra vez, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gracias a Dios. Pues miren, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él el que dirija esta palabra. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Gracias, Señor, amantísimo Dios Todopoderoso. Tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestro consuelo eres tú, Señor. Gracias, te bendecimos, Señor, porque en ti hemos confiado, Señor, y desde mañana hemos puesto este día en tus manos, Señor, para que seas tú quien lo bendiga y que, Señor, esta palabra, Señor, que se va a dar, seas tú, Señor, el que hable, que haya toda palabra humana, Señor, que haya todo pensamiento propio, sino que seas tú, Señor, el que hable a nuestros corazones. Pon por obra esta palabra, Señor, y sabemos, Señor, que tú vas a hablar hoy cosas nuevas a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Gracias. Pues, gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite. Y voy a empezar contando una historia que básicamente es algo que Dios trajo, pues, en sí en esta palabra, ¿sí? Nuestro tema el día de hoy se llama Dudas. El atardecer llegó, Jesús está aquí. Para los que gusten anotarlo. Y bueno, déjenme acomodo, aquí está. Bueno, como cada año, yo creo que todos, principalmente los varones, las hermanas también, deseamos hacer algo en nuestra casa, ¿sí? Deseamos habilitarla, crear algo que haga falta, darle mantenimiento, bueno, dejarla bien, ¿no? Bueno, es nuestra casa, pues tenemos que hacerle algo, ¿no? Entonces, pues este año le tocaba al techo, en mi casa, a hacer una impermeabilizada, ¿no? Entonces, pues haciendo esto, en ese lugar, en ese espacio, en ese tiempo, pues Dios fue enseñándome cosas nuevas. Aquí quiero comentar que, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros hacemos alguna actividad, las hermanas, los hombres, pues normalmente o prendemos algo en línea, escuchamos una predicación, una alabanza, algo, ¿no? Mantenemos ahora sí que recibimos, ¿no? Pero en esta ocasión, no sé qué pasó, o sea, normalmente hago eso, pero no, ahora nada, solo apagado, ¿no? Y pues no se me ocurrió prenderlo, simplemente esperé. Y Dios fue que empezó a hablar y de verdad, hermanos, me sorprendió muchísimo. Y bueno, esta actividad de la impermeabilizada de la casa, yo ya había empezado a hacerla un par de semanas antes. ¿Qué había pasado? Bueno, pues subí el material. Ustedes, hermanos, comprenderán que es un bote grande, muy pesado, ¿no? Entonces lo subí y bueno, lo único que hice fue un pequeño espacio porque pues ya era tarde, ¿no? Entonces hasta ahí quedó. Ya no continué. Lo que quería hacer era la siguiente semana, el siguiente fin de semana, continuar con esta actividad, pero ese fin de semana no llegó para hacer esa actividad. Sucede que me empecé a sentir mal, me empezó a doler mucho la parte de los riñones. Por ahí algunos hermanos llegaron a preguntar qué me pasaba, ¿no? Y bueno, fue tal el caso que inclusive tuve que irme a hacer estudios, análisis, porque ¿qué pasó? No me está doliendo mucho, ¿y qué sucede? Entonces pasaron los días y me dolía muchísimo. Pues entonces el espacio de la azotea ahí seguía sin hacerse nada, ¿no? Y bueno, al final no tenía nada. Simplemente en los estudios, cuando el doctor me dijo, ¿a qué vino? Pues no sé, dicen que tengo piedras. Dijo, entonces, imagínense, hermano, yo ya me estaba haciendo la idea de estaba pensando, ¿qué hermano me iba a donar un riñón? Porque la verdad, sí me sentía así como que un poquito nervioso, ¿no? Y ya que me dijo el doctor, ¿sabes qué? No tiene nada. O sea, ¿que hizo algún esfuerzo? Yo, pues sí, pero fue hace días. Pues eso fue. Bueno, gracias, Señor. Entonces ya descansé y entonces, ahora sí que ya listo, empecé, ahora sí que sin el dolor y listo para poder volver a hacer esa actividad en la azotea, ¿no? Y aquí es donde precisamente Dios me habló, ¿sí? Y ahora empecé temprano, le había dicho a mi esposa que quería que mis hijos subieran a ayudarme y que pues, me empezaran a apoyar, ¿no? Entonces, pues desde temprano nos preparamos, desayunamos y así fue como mis hijos se pusieron su ropa usada, sus zapatos, su gorra y agarraron sus rodillos y ya estaban listos, ¿no? Entonces los fui subiendo uno por uno y así comenzaron. Lo que hice primero, bueno, ya algunos pues
varones saben qué se tiene que hacer, ¿no? Pues limpiar y tener listo el área, escombrar y volver a barrer, porque yo había barrido hace semanas atrás y pues ya estaba otra vez sucio. Entonces pues los chicos me empezaron a ayudar, ¿no? Entonces aquí pues ya les empecé a decir cómo hacerle y cada uno empezó a hacerlo a su ritmo. Y bueno, gracias a Dios, porque viendo a mis hijos hacer cada eso, también Dios me habló, ¿sí? Y Señor estaba pues tocando así mi corazón, porque era algo así que realmente Dios estaba trayendo esa palabra. Como les decía, no estaba escuchando nada, les estaba dando indicaciones a mis hijos, pero Dios estaba hablando. Cuando los veía, digo, wow, o sea, gracias Señor. Y bueno, mis chicos hicieron algo, no hicieron realmente mucho porque pues, se cansaron, ¿no? Ya para esto ya el sol de mediodía ya nos estaba pegando. Les dije que ya se bajaron, ya estaban cansados. Y yo les seguí ahí dando a esa actividad, ¿no? Para entonces ya después, un poquito más tarde, mi esposa me habló, me dijo, ¿sabes qué? Ya está la comida, vente, bájate. Y ya me bajé y ya estuve con ellos y dije, voy a subir otra vez. Pero estaba cansado, ya me estaba cansando, ¿sí? Ya me estaba cansando, ya pasaba el mediodía, ya habíamos comido. Decía, ya me voy a reponer, pero al final de cuentas ya me empezaba a cansar. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Nos subimos otra vez y entonces el sol estaba con todo. Sí, me entiende, ¿verdad? O sea, ya era la tarde, ya estaba bastante fuerte el sol. Lo que hacía era cubrirme bajo la sombra del tinaco que tenemos, daba una sombra y ahí de ratos descansaba e iba avanzando. ¿Y qué estaba pasando? Estaba viendo lo que ya llevaba avanzado, pero también estaba viendo lo que faltaba, ¿sí? Y también, ¿qué estaba pasando? Pues estaba viendo cómo el material se iba a ir bajando poco a poco. Y pues ahí seguía. Entonces, la verdad, ya más de una vez, ya quería dejarlo. Ay, no, ya estuvo bien, ya está, me cansé. O sea, la verdad, ya estoy súper cansado. Pero algo dentro de mí me decía, sigue, continúa, ¿sí? Esfuérzate, sigue. Y pues ya, o sea, realmente seguía avanzando, seguía viendo cómo las partes que estaban claras en el material se iban acortando y las que tenían material se iban haciendo más grandes y lo que es el impermeabilizante se iba reduciendo poco a poco. Entonces estaba empezando a dudar de que pues, realmente alcanzara todo, que pudiéramos terminar. Yo la verdad ya no quería, pero algo me decía que siguiera, ¿no? Y Dios me seguía hablando. Y platicando con Él, escuchándolo, reflexionando lo que Él traía en ese momento, realmente empecé a ver muchas más cosas. Para esto, ¿qué había pasado? Empecé a reflexionar. Yo había empezado esta actividad, como les dije semanas atrás, pero por algún motivo ya la había parado. Y entonces, pues yo había empezado con ciertas ganas de hacerlo bien, pero había dejado eso. Y había retomado ese día otra vez las ganas de hacerlo bien. Pero sin embargo, pues seguía esforzándome, veía a mis hijos cómo lo habían hecho, cómo ellos estaban aprendiendo para cuando a ellos les tocara hacer su propia azotea lo pudieran hacer, ¿sí? Y cada día o cada momento se hacía más difícil por concluir lo que se estaba haciendo, por la hora, por el material que se estaba acabando, hasta que por fin cuando logramos terminar, ya la tarde había caído. Realmente ya era algo tarde, ya estaba como que más próximo el oscurecerse y aquí fue cuando Dios me obsequió un atardecer como nunca lo había visto allí en San José, desde la azotea de mi casa, hermanos. O sea, imagínense, o sea, después de ese esfuerzo, después de ese cansancio, después de esa prueba, Dios me dio ese paisaje y así es como pude entender el mensaje que Dios traía a mi vida. Y ese mensaje es el de esta mañana, hermanos, en donde por fin me dejó descansar con paz, de que ya había logrado caminar todo ese camino, todo ese trecho, que la parte más difícil que era el último pedazo, y yo la verdad ya no quería, pero Dios me decía, continúa, esfuérzate, no dudes, no tengas duda, yo estoy aquí contigo, esfuérzate. Y al final, en ese atardecer, Dios me recompensaba. Y
Y Dios afirma sus tiempos grandemente. Dios no pasa por alto absolutamente nada. Les voy a pedir que busquen Filipenses 1 y manténganlo ahí. Y les decía que cuando muchas veces nosotros emprendemos nuestro camino, lo hacemos con ganas, con optimismo, el andar en Cristo. Pero luego resulta que por algo, por alguna enfermedad, la desinterés, la apatía, las distracciones de este mundo, cualquier cosa nos va alejando poco a poco. Pero luego cuando tenemos la oportunidad nuevamente de retomarlo, aquí también es cuando tenemos pruebas y tenemos muchas complicaciones. Aquí tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a otras personas la palabra de Dios para que ellos algún día ellos mismos puedan impermeabilizar su propia azotea. Necesitamos seguir adelante con esto, porque Dios lo que ha empezado con nosotros, Él lo va a terminar. Dice Filipenses 1, 3, 6: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios me estaba diciendo claramente que continuara, que no claudicara, que se iban a presentar muchas dudas todavía en este último pedazo de nuestra vida, en este último momento en el que nos encontramos. Íbamos a tener diferentes cosas que atender, diferentes cosas que responder, diferentes cosas que sortear, pero que Él estaba ahí con nosotros y que Él, lo que empezó en nosotros, lo va a terminar. Y creo, hermanos, que yo lo pude trasladar en ese momento a ese atardecer como nuestra vida propia. Nos esforzamos, en algún momento bajamos la guardia, pero nos volvemos a levantar y seguimos adelante. Entre las cosas son tan difíciles, no desfallecemos, aunque haya muchas situaciones que nos den duda, seguimos adelante, no claudicamos, no somos de los que claudicamos, ¿verdad, hermanos? Y yo lo pude ver literalmente, espiritualmente, como esa paz, esa recompensa que Dios va a traer a cada uno de nosotros al final, cuando estemos y hayamos terminado la carrera. No desfallezcamos, hermanos. Este último tramo es el más importante de toda nuestra historia como seres humanos, y a nosotros nos ha tocado vivirlo. Nosotros somos los que estamos en primer lugar, en la fila privilegiada para poderlo disfrutar. Que no seamos aquellos que nos quedamos en el camino. Todo depende de nosotros, el poder culminar lo que Dios ha empezado en cada uno de nosotros. Vemos el recorrido que tenemos, está bien, gracias a Dios que se ha hecho, pero todavía falta algo más, ese último pedazo, ese último empujón, hermanos. De verdad, el tiempo es apenas suficiente para poderlo llegar a lograr. Y con esto, hermanos, le doy gracias a Dios porque plenamente me hizo ver también que el mensaje es muy claro. Dice Mateo 24, 11, 13: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios no quiere que nadie se pierda. Él es paciente con nosotros en todo momento. Y vamos a ver por terminado en esta época, en nuestra generación, lo que como seres humanos conocemos. Todo nuestro mundo va a cambiar. Y que seamos aquellos que no les toque estar en ese momento, cuando venga el juicio. Que seamos aquellos que estemos con nuestro Señor, disfrutando de esa paz. Y nosotros no podemos evitar, como seres humanos, los acontecimientos que ya están profetizados y que ciertamente llegarán a cumplirse uno a otro. En estos tiempos ya no hay un avivamiento en las iglesias, ya no existe. Estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios es muy clara. Se enfriará el amor de muchos, se multiplicará la maldad, apostatarán la palabra.
Estamos en estos tiempos, hermanos. Ya el avivamiento ya no es de la iglesia, el avivamiento es de cada uno de nosotros. Y tenemos que afianzarnos de lo que Dios ha dejado en nuestra vida para no claudicar. Sin embargo, siempre va a haber dudas, siempre va a haber esa sensación, siempre van a presentarse, porque somos seres humanos imperfectos. O sea, la gracia de Dios está en nuestras vidas por su misericordia, pero aún así somos totalmente corruptibles. Y es aquí, como hijos de Dios, que las enseñanzas de Cristo deben de estar en nuestro corazón. Acordémonos que lo que Dios nos enseña es anticultural en lo que la sociedad está a nuestro alrededor. La vida de un cristiano como hijos de Dios no se da de forma natural, se da de forma sobrenatural por el poder de Dios. Porque como humanos siempre iremos en la dirección opuesta a lo que dice la Biblia. Y es por eso que muchas veces tenemos esta fluctuación. Nuestra fe está, ahora sí que siempre sometida a prueba. La mayoría, muchas veces, vemos sembrada nuestra simiente, lo que hemos nosotros visto, creído. Y esto que vibró en nuestro corazón, algo que escuchamos, algo que vimos, algo que llegó a nuestros ojos, a nuestro pensamiento, va a vibrar en nuestro interior y nos va a hacer dudar. Y muchas veces, muchos claudican y regresan a sus orígenes, al camino antiguo, cuando realmente lo que tenemos que hacer es sacudirnos estas dudas y seguir adelante. ¿Y qué pasó en el principio? La duda como tal llegó a través de Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Sí? ¿Qué pasó? La serpiente era astuta, como todos sabemos, y sembró en Eva una incertidumbre sobre lo que Dios había establecido para el ser humano. Eso fue lo que se tuvo que hacer, solamente sembrar una duda. Acompáñenme por favor a Génesis 3, vayamos a leer del 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y busqué en otra versión el versículo 1, y aquí se ve como que más claro la duda que la serpiente sembró en Eva y en el hombre. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La serpiente lanzó un reto a la mujer, llenándola de dudas, y con esto contagiando a Adán, y con esto la caída del hombre. Una sola pregunta bastó para que la fibra, lo que tenía Eva en su interior, empezara a tener desconfianza de lo que Dios había indicado y desear lo que Dios había prohibido. Una sola pregunta. Y con esta duda se germinó el pecado y lo que ya conocemos. Literalmente el tiradero más grande en la historia de la humanidad, el ser humano alejado de la presencia de Dios. Y dice Isaías 59, 1, 4: esto es algo igual a lo que hoy estamos viviendo. Cuando tenemos dudas, lejos de recurrir a la palabra de Dios y de afianzarnos a ella, recurrimos a lo contrario y nos alejamos, porque esta duda va a sembrar un pecado, y este pecado nos va a alejar de Dios. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. De repente vemos atacada nuestras creencias como hijos de Dios. Puede ser un ataque casual, un ataque premeditado, pero lo vemos de esta manera. Muchas veces, por ejemplo, el ataque puede venir a nuestra inteligencia. Puedes decir a alguien: ¿cómo alguien tan inteligente como tú cree que puede descartar los hechos de la evolución del hombre? ¿Cómo? Si tú estudiaste, si fuiste universitario, ¿cómo puedes dejar a un lado la evolución? ¿No? O pueden atacar nuestro ego y hacia nuestros sentimientos. Pueden decir: ¿cómo puedes creer en Dios con este mundo hecho de cabeza, con tanta maldad y con tanta injusticia? ¿Qué está pasando ahora? Hay guerras. ¿Cómo puedes creer que Dios existe si está pasando esto? ¿O cómo nos puede a nosotros cerrar de tener una mente muy corta diciendo: ¿cómo crees que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios? Todas las religiones llegan a Dios. ¿Y qué sucede? Cuando no estamos firmemente sustentados en su palabra, esto nos va a hacer dudar, nos va a hacer titubear. La pregunta aquí es: ¿qué tan preparados estamos para resistir los asaltos de nuestra fe? ¿Cómo podemos respaldar lo que, por ejemplo, podemos escuchar en algún contenido en línea o en una plática con algunas personas, de que cómo es posible que Dios haya exterminado a toda una nación, hombres, mujeres, niños, hasta los animales? ¿Cómo es posible? Y si nosotros no lo sabemos, si no estamos sustentados en su palabra, vamos a dudar. Necesitamos conocer de Dios. Necesitamos aferrarnos en nuestro corazón a su palabra. Y podemos ver a tres tipos de personas: las que tienen dudas, las que van a tener dudas y las que ya son un caso perdido. ¿Sí? Si eres una persona pensante, normalmente te va a gustar, pues ahora sí que literalmente visualizar, preguntarte muchas cosas, ¿no? Y seguramente van a aparecer dudas en nosotros. ¿Por qué? Porque seguramente en la Biblia vamos a encontrar pasajes, vamos a encontrar cosas que a la historia humana nos hacen increíbles. Y nuestro pensamiento puede estar literalmente revolucionándose rápidamente, ¿sí? Y muchas veces le pedimos a Dios en oración que nos ayude a saber qué es lo que está diciendo en su palabra. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no lo escuchamos. ¿Se ha pasado? Muchas veces algo que nos está haciendo dudar, buscamos al Señor, pero sentimos que no está ahí, sentimos que no nos escucha. Y pensamos: ¿será verdad todo lo que en la iglesia me están diciendo? ¿Será real? Entonces, y si ya cuando tú finalmente recibes a Cristo en tu corazón y llegan momentos en los que dices: no, pero no me siento perdonado, o sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde está eso que realmente Dios me está prometiendo, no? Y muchas veces tenemos dudas, y las dudas es un problema que se presenta en todos nosotros, en el pueblo de Dios, sin lugar a duda, en cada uno de nosotros que hemos estado en este camino siguiendo a nuestro Señor. Pero no es para que nos sintamos avergonzados o culpables de tener dudas. Muchas veces pensamos que Dios se va a enojar porque tenemos dudas, pero no es así. El asunto es
que no está mal el tener dudas, sino qué hacemos con las dudas, qué hacemos con ellas, ¿sí? ¿Cómo enfrentamos la duda? Y por eso hoy vamos a ver 3 puntos en los cuales podemos enfrentar esto que estamos mencionando. Y primero que nada, tener duda no es lo opuesto a tener fe. ¿Cuál es el significado de duda? Dice el diccionario: sentirse ambivalente ante una situación. Sentirse ambivalente ante una situación. O sea, pensar en 2 opciones, ¿sí? Pensar en otras alternativas, ¿sí? Pero esto no es lo opuesto a tener fe, ¿sí? Lo opuesto a no tener fe es la incredulidad, ¿sí? Un incrédulo es una persona que ha tomado la decisión consciente de no creer en la verdad de Dios. Eso es un incrédulo. Y por el contrario, podemos tener una fuerte fe en nuestro corazón, pero tener muchas dudas espirituales. Tener fe significa que todo lo que se nos presente en la Biblia no ciertamente nos puede quedar claro, pero es aquí donde precisamente actúa nuestro Señor. Muchas veces, buscando ese diálogo, buscando esa interacción, reforzamos nuestra fe de la manera que miramos a nuestro Señor. Aquí anótenlo nada más, el Salmo 73. Nada más vaya ahí para que veamos cuál es el título de este Salmo. Este Salmo habla acerca de principalmente que empezamos con dudas. Sí, el título es Destino de los malos. Y aquí el salmista hace referencia a todo lo que la gente que no conoce a Dios está haciendo y teniendo a su favor. Dinero, no tiene problemas de trabajo, no tiene que preocuparse, tiene grosura en su cuerpo, o sea, no tiene absolutamente nada de qué temer, ¿sí? No le importa lo que pase. Y el salmista en su corazón dice: pero yo quería ser como ellos, ¿no? O sea, viéndose a sí mismo, faltando todo lo que, en este caso, toda esta gente tenía. Pero aquí dice que poco a poco empezó a ver y Dios le reveló el fin de ellos, ¿sí? Y que todo eso iba a pasar. Y que lo mejor que iba a tener, Él lo iba a tener. Él iba a estar esforzándose junto con la presencia de Dios. Él iba a tener ese gozo al final. Entonces, esto es lo que este Salmo 73 nos está indicando. Dios no se enoja si tenemos dudas. Al contrario, nos alienta a seguir adelante. Este ejemplo lo podemos ver claramente a través de Juan el Bautista. Recordemos quién es Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, él fue llamado a ser la voz en el desierto para anunciar a aquel que venía a salvar a toda la humanidad. El arrepentimiento de Juan el Bautista era eso, arrepentimiento de sus pecados, pero iba a venir Jesús quien iba a perdonarlos. Y el mismo Juan decía que él no era digno de poder anular el calzado que llevaba Jesús, de este que venía atrás de él. Dice ahí en el pasaje de Juan 1, del 23 al 30, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué estaba haciendo Juan? Juan el Bautista, anunciando la venida de Jesús, ¿cierto? Pero Juan seguía diciéndole a todo el mundo en su cara de por qué tenían que arrepentirse.
de por qué estaba en esta situación. Y Juan tuvo la mala idea de decir errores porque era un pecador, y Juan lo agarraron y lo encarcelaron, ¿sí? Y fue arrestado por eso, y tuvo dudas si Jesús realmente era el Mesías. Tal fue su duda que mandó a 2 de sus discípulos a que le preguntaran directamente a Jesús si él era el que habían esperado o tenían que esperar a alguien más. Dice ahí mismo en el pasaje de Mateo 11:2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Las circunstancias de Juan habían cambiado. Él estaba anunciando la venida del Señor, pero de repente había sido arrestado, estaba en el bote, como lo conocemos, ¿sí? Entonces su situación era diferente, todo se le había venido encima, ya no tenía la misma condición en la que él se había presentado, ¿no? Entonces estaba teniendo duda. Tal fue su duda que mandó a preguntar si realmente era él, Jesús, el que había de esperarse. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Aquí podemos nosotros identificarnos totalmente como Juan. Tenemos una fe en Cristo y le hemos reconocido como tal, como el Señor de nuestras vidas. Pero cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, cuando el mundo se nos viene encima, se oscurece todo, las puertas se cierran, empezamos a dudar realmente de qué es en lo que estamos creyendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Él no condenó a Juan por haber dudado, sino al contrario, lo alienta. Y regresó a los discípulos de Juan para que le informaran, que vieran lo que estaba pasando, ¿sí? Las evidencias de lo que estaba ocurriendo a través de Jesús, los milagros que estaban aconteciendo. Jesús lo que quiso fue alentar a Juan a que él siguiera adelante, a que aun con toda la situación que viera, siguiera manteniendo su mirada en él. Dice Jesús en Mateo 11:4-6, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y el hecho de que Juan haya dudado cambió la opinión que Jesús tenía acerca de él. Cambió la opinión de Jesús que tenía acerca de Juan. Ya cuando se fueron sus discípulos, Jesús llamó a sus discípulos y digan: ¿saben qué? A Juan ya no lo consideramos, ya no es cuatro. No dijo eso, sino al contrario, a sus discípulos les enseñó de Juan. Dice en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y esto lo dijo después de que Juan había dudado. Esto quiere decir, hermanos, que si llevamos nuestras dudas a Jesús, lejos de enojarse, Él nos va a ayudar. Él nos va a facilitar el poder solucionar esta duda que tengamos. Dios va a aclarar esta situación que hay en nuestro corazón y nos revelará lo necesario que Él desea revelarnos para que nuestro corazón esté tranquilo. Dios no se enoja de que tengamos dudas. De hecho, Él quiere que las llevemos a Él para poderlas resolver. Siempre que nosotros tenemos una duda y tenemos una respuesta en la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Es como, por ejemplo, cuando nos dan una clase de matemáticas y no la entendimos bien, ¿sí? La maestra pregunta: ¿no hay dudas? ¿Todo claro? No, pues no hay dudas. Nos quedamos callados, ¿no? Y ya cuando llega el examen y cuando estamos estudiando para el examen, nos dimos cuenta que tenemos un montón de dudas. Pero si profundizamos en poder estudiar y analizar el por qué se están dando esos resultados, podremos realmente aprender y quedarnos en paz, sabiendo que nuestra duda
realmente sirvió para aprender. Nuestra duda va a ser contestada a través de la mano de nuestro Señor, y con Él podemos aprender. Y tenemos que aclarar cualquier duda que tengamos, por muy pequeña que sea. Mientras vamos aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que ponernos en manos de Dios, pedirle dirección al Espíritu Santo, acercarnos al pastor, a los líderes, para poder buscar que esas dudas sean suplidas, sean cubiertas, y así fortalecernos en nuestra fe. Debemos de evitar por todos los medios de nuestras dudas presentarlas a alguien que también tenga las mismas dudas que nosotros, porque simplemente no vamos a poder resolver nada. Es como, por ejemplo, en el examen, no me voy a acercar al que está copiando siempre, porque si no, no voy a tener ayuda de nada. O sea, nada más va a estar esperando a copiar, pero no vamos a poder estudiar y no vamos a aprender nada. Entonces, es muy peligroso quedarse con la duda y no hacer nada al respecto. Suele pasar. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Esta duda se mantiene escondida y se expande, ¿sí? Y podemos entonces considerar que la duda es como una enfermedad que nos infecta, ¿sí? La duda contagia, infecta y se expande. Y hay diferentes lugares por los que la duda puede entrar. La duda puede entrar de una manera intelectual. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos algo, escuchamos algo y tenemos cuestionamiento acerca de lo que ya habíamos conocido, entonces se nos empiezan a presentar dudas. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros empezamos o habíamos empezado a conocer a Dios de una manera parcial. Esto es muy delicado. Es decir, muchas veces la mayoría de nosotros vamos conociendo a Dios de una manera parcial. Cuando esto sucede, cuando Dios actúa de cierta manera, no lo entendemos, porque no lo estamos conociendo completamente. La mayoría de las personas se enfocan en el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios, ¿sí? Que todas son cosas fantásticas en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa si no conocemos la disciplina de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios? No vamos a entender a Dios cuando Dios responda o no responda a algo que necesitamos. Y esto va a generar dudas. Necesitamos, por tanto, conocerlo completamente para saber que Dios, como dice su palabra, siempre trae y busca lo mejor para quienes que lo aman. Muchas veces esto es un ataque a nuestro intelecto, porque pensamos y creemos a Dios de cierta manera, pero para no conocerlo y viendo una respuesta que no es la que nosotros buscábamos, entonces vemos que hay una duda. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Necesitamos conocerlo como un todo. Dios es todo para nosotros. No es parcialmente una cosa o parcialmente otra. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también vamos a tener dudas a través de las emociones. Y aquí somos muy susceptibles a que entren las dudas. ¿Por qué? Porque hay literalmente gente altamente emocional que cuando reciben a Cristo se establece una experiencia de muy alta conexión. Se emocionan, lloran, se avientan, están felices, gritan, de sentirse libres de esto que Dios está trayendo a sus vidas, sentirse libres del pecado, sentirse libres de todo lo que ha vivido su vida. Tienen una alta euforia. El problema es que muchas veces cuando se quiere recrear esto mismo, ya no se siente esta altitud emocional que se sentía, y es cuando se comienza a dudar si realmente han sido salvados o no. Empieza a haber dudas de por qué ya no siento igual, de por qué ya no lo percibo de la misma manera.
Hermanos, recordemos que la fe no está basada en las emociones, sino en una decisión consciente de seguir a Cristo, sin importar de cómo nos sintamos. Y si la mayoría de las veces vamos a actuar conforme la Biblia lo dice, pero dependiendo de nuestras actitudes, de cómo nos sentimos, la mitad de las veces no vamos a hacer nada. Y recordemos, hermanos, que Dios le ha placido el darnos diferentes temperamentos, melancólicos, flemáticos, coléricos, sanguíneos, y aquí mismo en este lugar hay de todo. Y si un día nos acercamos a alguien, a un hermano, y le decimos: hermano, ¿cómo estás? Y el hermano dice: muy bendecido, hoy floté por toda la habitación en la presencia de Dios. Y el otro dice: ¿por qué yo no floto? ¿Por qué no me siento así? Y entonces las dudas empiezan a llegar a nosotros. Realmente somos todos tan diferentes, pero las emociones juegan un papel tan importante en que nos pueden dar una mala pasada si no lo canalizamos adecuadamente. Las emociones son un dilema realmente en nuestra vida. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando alguien recién se está acercando a la palabra de Dios, cuando le dicen: Dios es como un padre que te abraza? Pero si aquella persona no tuvo padre, o el padre que tuvo es como si mejor no hubiera tenido padre, porque fue abusado, fue ultrajado, entonces no va a poder tener esa conexión a pronto, sino que le va a costar más trabajo. También, por ejemplo, podemos ver que si emocionalmente ponemos nuestra fe en personas o en grupos de personas, pues vamos a poder tener un gran chasco de que estoy viendo que esta persona está muy cercana al Señor, yo me voy a fijar en Él, voy a buscar seguirlo y estar haciendo como Él, ¿no? Pero si esta persona falla, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con nosotros? Nos va a quedar un montón de dudas. Y con esto déjeme decirle que cuando yo era más chavo, en la iglesia donde nací espiritualmente en Cristo, ocurrió algo similar. Había una familia que era de las fundadoras, ellos habían puesto su casa como misión y bueno, eran los líderes natos de ahí, de ese lugar, ¿no? Y llegó un pastor con su familia, eran 10 hijos. Imagínense un pastor con 10 hijos. Entonces, el caso es que hubo conflictos entre ambos, a tal grado que se separaron y la iglesia se dividió. Y yo quería irme con la familia, pero como estaba chavo, pues no podía hacerlo porque pues se habían ido lejos. Entonces me tuve que quedar en la iglesia y con un montón de dudas. ¿Y qué dice en Hebreos 12:1? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, en nadie más. Y aquí vamos al tercer dilema de las dudas. Las dudas también entran por las decisiones que tomamos. Y nos recuerda Apocalipsis 3:15-16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, esta debe de ser por completo, no debe de ser por fragmentos, no quedándonos con parte del control de mi vida. Porque si nos decimos libres, pero hay áreas en las cuales Cristo no gobierna y se nos presenta alguna situación, y por esa parte que no le hemos entregado el control
a nuestro Señor, no lo escuchamos, no lo sentimos, no escuchamos su voz, no sentimos su presencia, entonces vamos a tener dudas. Porque conscientemente hemos decidido no entregarle toda nuestra vida, sino simplemente algunas partes. Y Dios lo es todo. Y como Dios es todo, nos habla completamente a todo nuestro ser. No nos habla solamente de una parte específica. ¿Sabes qué? Dijiste que eso era para ti, no te preocupes, ahí no voy a tocarte. No, Dios nos habla en todos los aspectos de nuestra vida, y precisamente cuando Dios nos habla en todos los aspectos de nuestra vida y aquella parte que no le hemos entregado, Dios nos habla, no lo escuchamos y tenemos dudas. Tenemos áreas en las cuales conscientemente hemos decidido no darle señorío a nuestro Señor. Pero aquí empezamos a tener desobediencia. Y esa desobediencia nos está separando continuamente de Dios. Esto causado por nuestra propia decisión. Podemos ver continuamente en este lugar y en otros muchos lugares a personas que vienen una vez, vienen dos, y vemos que hay alguien que los trajo, ¿sí? Pero aquí literalmente estas personas no quieren menearse en la ola espiritual por sí mismos. O sea, no quieren estar trabajando espiritualmente en esta ola, sino que le basta con quien lo trajo y para subirse a su tabla de surf para poder sortear la ola espiritual. Y entonces pasa el tiempo y pues se van, porque Dios no les habló, porque no dejaron ellos mismos subirse a su propia tabla de surf para poder sortear la ola espiritual en su propia vida. Y vemos que van y vemos que vienen, y ningún cambio operó, y se siguieron. Pero realmente depende de nosotros. Tenemos que nosotros hacerlo. ¿Cómo podemos restaurar nuestra salud espiritual para las dudas que estén presentes? Tenemos que entender, hermanos, que esto es un proceso de la mano de Dios, no en las fuerzas humanas, sino en la naturaleza sobrehumana de Dios en nuestra vida. No hay una fórmula mágica, no hay un procedimiento 1, 2, 3, es por la gracia de Dios que Él nos va a ayudar a poder reconocer, a poder sortear esas dudas, a poder vivir bajo su presencia, para que nuestra vida sea una vida como el diseño de Dios ha establecido. Nos podemos preguntar, ¿por dónde están entrando las dudas? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la excusa realmente que estoy teniendo para no abrirme a Dios con la verdad? ¿Qué está pasando conmigo? Decíamos al principio que los días son malos. La palabra lo dice. La palabra de Dios se sigue cumpliendo con nosotros o sin nosotros. No se va a detener, no se puede detener. Dios es fiel a su palabra. Y Él no se va a detener por unos cuantos que no se quieran subir al camino con Él. Nosotros debemos, por nuestro propio bien, por el propio bien de cada uno va a rendir cuentas al Señor. Que su esposo, su esposa, sus hijos, no, olvídelo, cada uno. Es tiempo todavía. Realmente Dios es tan misericordioso que podemos estar aquí escuchando hoy su palabra para ver si realmente hay alguna duda en nuestro corazón, ponerla en sus manos. Aún hay tiempo. Tengo muy presente a un director de la empresa donde yo trabajo. Este señor realmente con una presencia muy imponente, muy fuerte, por su alto nivel, pues hasta cierta manera arrogante, o sea, con una característica económica muy importante, autos de super lujo cada semana, no sé, muchísimas cosas. Dios me dio siempre gracia de poderle hablar a esta persona, ¿sí? Aún con toda su arrogancia, sí me escuchaba y le compartía y todo. Y le decía por su nombre,
cuando teníamos aquí las reuniones los jueves, le decía, oye, Iván, es jueves, vamos. Y decía, sí voy, sí voy. Y nunca vino. Y no va a poder venir nunca más. En una semana se consumió un tumor que tenía en los pulmones y ya no está. ¿Sí? Debemos de aprovechar el tiempo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da. A estas alturas, hermanos, de verdad no podemos darnos el lujo de seguir tomando leche espiritual. Tenemos que tomar alimento sólido, y ese alimento sólido compartirlo a los demás. Les decía al principio, con esta enseñanza que Dios trajo al estar haciendo esa actividad, Dios me enseñaba muchas cosas. Me decía, no desfallezcas, sé firme, yo estoy llegando pronto y tu recompensa está más cerca de lo que te imaginas. Esfuérzate, el atardecer ya llegó y con ello tu esperanza. Mi esperanza es Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ser honestos con Dios. O sea, realmente no hay nada que Dios no conozca de nuestro corazón, pero tenemos nosotros que pedírselo a Él. Él no va a actuar si nosotros no se lo pedimos. Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida para que esto se pueda hacer. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, muy padre, muy hermoso. Vayamos a Marcos. Yo creo que muchos de nosotros ya lo hemos visto. Marcos 9 es cuando hay una persona que tiene un hijo que está siendo poseído, endemoniado, y él busca que Jesús lo sane. ¿Sí se acuerdan de la historia? Marcos 9. Si se acuerdan, platícame. Marcos 9 dice, déjenme encontrar. Dice, de a partir del 14. Habían olvidado de traer pan. No, espérame, ese es el 8. ¿Qué pasó, Ramiro? Marcos 9. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde que es niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba y reprendiendo al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos le decían, está muerto. Pero Jesús, levantándole la mano, le enderezó y le levantó. Y yo quiero recalcar un poquito esto, pero en otra versión, para que quede un poco más claro cómo Jesús interactúa con esta persona, y esto es lo que nos pasa a todos nosotros. Dice, Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo, así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Aquí ya sabemos qué pasó, ¿no? O sea, Dios sanó al muchacho, pero aquí lo importante es la actitud de este padre. Cuando le dice,
todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. ¿Sí? Aquí el padre cree pero no cree, tiene fe pero le falta fe, le pide que lo ayude. Y es lo que hizo Jesús, ayudó y sanó al muchacho. Y esto es lo que sucede con nuestro corazón. Realmente sabemos que creemos en Dios, pero muchas veces nos falta, hermanos. Tenemos que hacer de la manera en que podamos pedirle al Señor que nos ayude, muchas veces en la incredulidad que pudiéramos también tener en algunos aspectos de nuestra vida. Debemos de buscar primeramente a Dios, decía yo, acercarnos al pastor, a los líderes, para recuperar completamente esa parte que ha estado acercándose en duda a nuestra vida. Si de manera intelectual hemos decidido otorgar el 98% del control de la vida de nuestro Señor Jesucristo y quedarnos con el 2%, con ese 2% basta para que el enemigo entre y haga un desastre. Tenemos que hacerlo, porque solamente decíamos que la duda es como una enfermedad. ¿Quién es la cura? Nuestro Señor. Y no solo es la cura física, sino espiritual. Necesitamos realmente dejarle el control a nuestro Dios para que Él nos sane espiritualmente. Muchas veces vamos al doctor. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Muchos vamos al doctor cuando tenemos alguna situación, nos prescriben algo y cuando nos diagnostican nos dicen qué tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, supongamos que andamos con un límite alto en la glucosa y pues necesitamos pues mejorarla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar nuestra alimentación, tenemos que dejar de envenenar al comer cosas que nos hacen daño, comer sanamente, descansar correctamente, y a través de estas disciplinas vamos a poder empezar a mejorar nuestra salud. Así también tenemos que empezar a hacer disciplinas espirituales para poder mejorar nuestra salud espiritual. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Conectarnos con Dios, ¿sí? Tenemos que leer su palabra, tenemos que orar, tenemos que alabar a Dios, congregarnos y pasar tiempo con otros creyentes, de manera que tengamos nuestra salud espiritual en buenas condiciones. Tenemos que hacernos check-up espirituales continuamente para que nuestra vida espiritual se mantenga firme. Y aún así, con todo esto, con estas disciplinas que vamos a estar desarrollando a través de buscarla, a través de leer la palabra, a través de orar, a través de estar congregándonos, a través de estar con hermanos, aún así, todavía va a haber dudas. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay dudas que vamos a tener que dejar en hold, en receso. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos entender en este plano como seres humanos al 100%. Dice su palabra en 1 Corintios 13, 9, 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y hoy conocemos a Dios de una manera imperfecta, porque somos humanos. Y por nuestra propia naturaleza no podemos conocerlo al 100%. Es más, el mismo Dios en su palabra dice que Él no nos ha revelado todas las cosas, sino que Él nos ha revelado las cosas que son para nuestro beneficio, pero hay otras que son para Él. Y es por eso que habrá cosas que aún después de haber ejercitado estos hábitos espirituales, vamos a tener, dejémosle el control a Dios. Solo Él sabe, solo Él es el Señor, solo Él tiene el dominio de todas las cosas, y no tenemos por qué mortificarnos de eso más. Muchas veces recordemos en este lugar, cuando estamos leyendo algún pasaje, el Señor va trayendo a nuestro corazón cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, y lo que habíamos visto en algún momento, Dios trae un nuevo mensaje en nuestra vida. Pero habrá momentos en que el Señor calle, y esos momentos
Dios lo revelará en la oportunidad que Él lo considere. Y tenemos que ser hijos fieles y tenemos que ser hijos dóciles para entender cuando Dios desea callar. Pero debemos de estar conscientes que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Y es por esto que no necesariamente tenemos que entender el 100% de las cosas para creer en ellas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no entiendo al 100% cómo un barco enorme que pesa toneladas, un metal de acero no se hunde. O nuestros hermanos que recientemente volaron en avión. A lo mejor ninguno de nosotros entendemos cómo se sustenta el avión, cómo se empuja, cómo se mantiene, pero tenemos fe en que no se caiga, ¿sí? O sea, no lo entendemos al 100%, pero tenemos fe en que va a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, no necesariamente tenemos que entender al 100% las cosas para creer en algo. Dios es soberano. Debemos de tener, por tanto, nuestra confianza en Dios en todo momento. No lo sabemos. Pero si, por ejemplo, si hay algo que en tu corazón has decidido en obediencia dejarlo en hold, en espera, a Dios no se le escapa nada. Seguramente cuando estemos en su presencia va a llegar y va a decir, a ver, esta es tu respuesta. Y diremos, ya ni me acordaba, Dios. Pero realmente Dios es bueno. Y Él vino a sanar nuestras enfermedades, a quitar esta enfermedad de la duda de nuestro corazón. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y así como Él sana nuestras enfermedades físicas, Él también va a sanar una de tantas enfermedades de nuestra alma como es la duda. Y ya para terminar, hermanos, me gustó esta definición que escuché del cristianismo. Dice, en el cristianismo somos un grupo de enfermos hablando a otros enfermos acerca del doctor que cura, Jesús. Y la singularidad del cristianismo es Jesús mismo. Y esto lo hace tan diferente a cualquier otra religión que el ser humano haya creado. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí Jesucristo está excluyendo todo, está excluyendo absolutamente todo lo que hay en el universo. Si hay alguien que quiere llegar a Dios, es a través de Él, de nadie más. Jesús, con ese amor que tiene para con todos nosotros, nos permitirá poder llegar al Padre. Hoy en día, muchos líderes religiosos dicen, sígueme y te voy a enseñar la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Otros dicen, sígueme y te voy a enseñar el camino de salvación. Jesús dijo, yo soy la salvación, el único camino. Otros dicen, sígueme y vas a llegar a ser un iluminado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y soy el que ilumina, y yo no te voy a enseñar cómo llegar a la iluminación, yo te voy a iluminar. Otros dicen, hay muchas puertas para llegar a Dios, todas las religiones son lo mismo. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta. Otros dicen, sígueme y te voy a enseñar dónde está el alimento espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Todas las religiones, hermanos, tienen en común el hacer algo para ganar la salvación. El ir a una peregrinación, el dar limosnas para que nuestra alma se mantenga bien, hacer cierto número de oraciones 3 veces al día, mirando hacia cierta dirección para la purificación de nuestra alma. Que hay religiones que dicen que tenemos que reencarnar cientos de veces para que nuestra alma se siga purificando. Todas tienen algo en común, el que tenemos que hacer algo.
para poder ganar esta salvación. La palabra de Dios nos dice que no, que todo ya ha sido consumado a través de Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y que hoy sea hermanos, el tiempo en que podamos dejarle a nuestro Señor todas estas cargas, todas estas dudas que ha habido en nuestro corazón. Es el tiempo de que podamos nosotros decirle al Señor que Él tenga el 100% de mi vida, en que mi intelecto, mis emociones sean sometidas a Él, para que podamos estar completamente libres, gozándonos día a día de lo que Dios da a cada uno de nosotros. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y que nos pongamos en manos del Señor para que Él sea el que nos permita poder poner en obra esta palabra. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos, Señor, que a ti nada se te escapa. Aún la más mínima duda que pudiera haber en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, tú la conoces. Sabemos, Señor, que por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias inquietudes, nuestros propios afanes, no vamos a poder hacer nada. Hoy, Dios, en esta mañana, lo ponemos en tus manos todo. Ponemos en tus manos, Dios, este tiempo, Señor, nuestra vida propia, que nuestro pensamiento, Señor, esté sometido a ti, Señor, a través de Jesucristo. Que podamos día a día conocer más de ti, aprendiendo, dejando y entregándote todas nuestras cargas, Señor. Te estamos agradecidos por la oportunidad que tú nos has dado en esta mañana, Señor, de conocer, Dios, que tú nos amas aún, Señor, en estos tiempos, Señor, en que podamos nosotros tener la oportunidad de podernos acercar más a ti. Te agradezco, Señor, la bendición, Señor, que tú traes a mi vida. Gracias, Señor, por haberme hablado, Dios. Gracias, Señor, porque tú lo sabes todo, Señor. Que si hay algo, Señor, que atora mi corazón, Señor, que si hay algo que yo no te he entregado, Dios, que hoy pueda esta mañana declarar que tú señoreas todo, que tú eres todo en nuestra vida, Señor, y que añoramos, Señor, que nuestra redención está pronta a llegar. Gracias, Jesús, por este amor, esta palabra, porque, Señor, tú lo sabes todo, Señor. No hay nada ni nadie que se compare a ti, Señor. Te agradecidos estamos. Por tu buena voluntad en nuestras vidas, te agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte.
quiero